Hoy vamos a trabajar sobre la rememoración de la Shoah. En un video anterior ya habíamos hablado de lo que implicó la Shoah como un mecanismo de fabricación de cadáveres en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, tomada por los nazis, y también habíamos hecho referencia a cómo los libros de Primo Levi, compilados en la trilogía de Auschwitz, daban cuenta de ese terrible recorrido que tuvieron que atravesar las víctimas de los nazis y transformaron al testimonio en una piedra angular para pensar la memoria del horror. Hoy vamos a trabajar cómo, con posterioridad a la Shoah, Europa y el mundo atravesaron en principio un periodo de silencio sobre el tema, ¿sí? Este genocidio se transformó en un tema tabú, pero podemos decir que con posterioridad al juicio a Eichmann en Jerusalén, el testimonio de las víctimas apareció teniendo un lugar central. ¿Por qué? Porque las pruebas materiales de los crímenes cometidos por los nazis habían sido borradas por ellos mismos. Entonces, el único elemento con que se contaba para poder condenar a los jerarcas nazis era el testimonio de las propias víctimas, de los sobrevivientes. Entonces, estos testimonios van a cobrar primero un lugar central en sede judicial, ¿sí? Para producir la condena a los jerarcas nazis. Pero luego también van a encontrar un lugar sumamente importante para la construcción de la historia de ese periodo y para la construcción de una memoria colectiva sobre el tema que va a ser central para Europa en su reivindicación de los testigos como agentes centrales y de las víctimas del horror. Entonces, a partir de este relato de Primo Levi, que es la trilogía de Auschwitz, van a proliferar una serie de relatos y de testimonios que intentan poner en palabras, en distintos soportes, el horror atravesado en la guerra. Pero justamente en este poner en palabras va a surgir un debate entre quienes consideraban que era necesario crear obras en diferentes soportes que hablaran sobre el tema y quienes que encontraban que era inmoral intentar producir obra, sobre todo producir obra desde lo ficcional que tratara sobre el tema. Consideraron muchos que Auschwitz era algo intransmitible y que era inmoral intentar expresarlo o hacer un film sobre eso, de allí la famosa frase de Adorno de que no hay poesía después de Auschwitz. Entonces, se van a constituir una serie de formas correctas de transmitir aquello que pasó en los campos. Para ello, el testimonio de las víctimas, los sitios memoriales y los museos de sitio se van a transformar en los tres elementos principales de formas de memoria correctas de aquello que había acontecido. En ese sentido, el campo de Auschwitz, transformado en un museo de sitio, se va a transformar en la piedra angular de este relato sobre la barbarie. Y también, ¿ven? Acá podemos ver, por ejemplo, una foto de Auschwitz. Se pueden hacer recorridos tanto por los barracones como por distintas zonas del campo. Esos recorridos están a cargo de especialistas en el tema, muy formados en la materia, que son capaces de transmitir al visitante la experiencia que suponía atravesar por los campos de una manera tanto vívida como informada, como
históricamente correcta, acertada y precisa. En esta foto podemos ver a Angela Merkel justamente visitando Auschwitz. Los memoriales, como decíamos, aparecen como otra forma común de conmemoración respetuosa, de mantener viva esa llama de la memoria. Este, por ejemplo, es el memorial que hay en Francia. En Francia sabemos que hubo un gobierno de ocupación, que fue el gobierno de Vichy, que llegó a un entendimiento con la Alemania nazi para entregar a los judíos que vivieran en Francia. Y entonces en este memorial aparecen inscriptos los nombres de los mártires judíos que fallecieron en Francia y que fueron llevados a los campos. Otra forma de conmemoración que tiene que ver con el testimonio de las víctimas fue llevada adelante por el director de cine Steven Spielberg, quien creó un archivo digital de films donde tomó testimonio de sobrevivientes de los campos. Esto hizo un acervo documental muy rico y muy valioso, que está en manos de Steven Spielberg y que tiene una fundación muy importante dedicada a esta temática. Pero cuando comenzaron a pasar los años, empezaron a surgir una serie de problemas. En principio, porque continuaban llevándose adelante los juicios a los jerarcas nazis, pero con el paso de los años empezaron a existir fallas en la memoria de esos testigos que eran cada vez más grandes. Y además empezó a surgir la cuestión de cómo transmitir a una nueva generación que no fue testigo de esos acontecimientos la memoria de lo que había ocurrido en Auschwitz, sin que a fuerza de repetir esos acontecimientos terminaran por no decirles nada a las generaciones futuras. Hace un tiempo, por ejemplo, me encontré con una noticia en los medios que me pareció muy significativa de esto que estamos hablando. El Auschwitz Memorial le pedía, por favor, a las personas que concurren a Auschwitz que no se sacaran fotos irrespetuosas en el museo de sitio, ¿sí? Que sacarse fotos con las vías que llevaban hasta el campo de concentración, como la gente se saca la clásica foto en la Torre Eiffel o en Nueva York, no constituiría una forma de rememoración respetuosa hacia las víctimas. Entonces me pareció que en la medida en que la gente que es la encargada del museo de sitio tiene que salir a aclarar esto, es que estamos frente a un problema en la manera de entender este pasado. Es muy importante ver que como los nazis intentaron borrar todas las huellas de lo que ellos llamaron solución final o lo que entendemos como fabricación de cadáveres, es decir, las cámaras de gaseo y los lugares de incineración, entonces solo se puede conocer lo que ocurrió, como decíamos, por el testimonio de los testigos. Pero entonces, en la medida en que aparecieran imágenes de ese horror, deberían ser mostradas o por pudor habría que ocultarlas. Es por eso que el filósofo Didi Huberman publica en un libro y también hace una muestra de una serie de fotografías que sí aparecieron de las cámaras de gas y de la incineración de cadáveres, y él decide publicarlas con el título de Imágenes pese a todo. Es decir, imágenes pese a la obsesión de los nazis por borrar toda evidencia de los crímenes cometidos y pese al debate que indicaría que es inmoral mostrarlas, Didi Huberman dice, pese todo a imágenes.
esa muestra, por ejemplo, de Huberman, intenta romper esa forma ya tan estereotipada, congelada, museificada de mostrar el pasado. Pero creo que otra forma también muy rica de acceder a ese pasado, más dinámica, que nos interpela más, es lo que se conoce como posmemorias, que son las memorias de una nueva generación, la memoria de los hijos, de aquellos que no fueron testigos directos de la Shoah, pero que llevan en sus propias vidas las huellas de esas historias porque se transmitieron familiarmente y les deja secuelas a ellos mismos de lo vivido. Entonces, estos hijos de la Shoah intentan expresar de diferentes maneras y con nuevos géneros y con nuevos formatos lo acontecido. Un ejemplo es la muestra Reflejar el Mal, que fue una muestra que se hizo en el Museo Judío de Nueva York y que tenía un carácter bastante provocador. Por ejemplo, una de las obras consistía en gigantografías de cómo fue transmitido en el cine hollywoodense la imagen de la Alemania nazi. Y llega a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión viendo las imágenes, de que si el nazismo proponía una imagen de sí mismo, ¿sí?, de los alemanes como una raza superior y como portadora de los atributos de la masculinidad, ¿sí?, y eso obviamente podemos decir que es un mito. Sin embargo, el cine hollywoodense se encargó de profundizar ese estereotipo y muestra cómo las imágenes de los nazis son sumamente masculinas y bellas. Y cómo la imagen que nosotros, que las generaciones futuras tenemos sobre ese periodo, tienen que ver más con las imágenes de Hollywood que con la realidad. Otro de los elementos de esta instalación, Reflejar el Mal, tenía que ver con juguetes como si fueran para armar, legos, y que lo que tenés que armar es el campo de concentración. Una obra provocadora que lleva a la reflexión, que lleva a pensar, por ejemplo, cómo para esta nueva generación los campos de concentración formaron parte de su propia niñez, de las imágenes de la niñez, o por ahí también algo trivial como una imagen de Lego. Es nuestra polisémica, ¿no?, que tiene muchos sentidos que podemos interpretar de diferentes maneras. Otra de estas formas de obras de arte en formatos nuevos es la de Gimonati, que se dedicó a proyectar en Berlín imágenes de las familias judías que habían vivido en el viejo barrio judío de Berlín. Esas casas habían sido tomadas y luego compradas y remodeladas por nuevas familias, y él se encargaba de hacer proyecciones en el antiguo barrio judío de las familias que hubieran vivido allí, y mostrando cómo, por ejemplo, este tipo de obras resultan más conmocionantes y más vívidas que el clásico memorial, como vimos hace unos minutos. Otro artista plástico que trabajó esta cuestión es Boltanski, que por ejemplo en esta muestra que se llama Canadá, consiste en gigantescas cantidades de ropa colgadas en una alusión que nos remite a la Shoah, aunque no sea de forma directa. Nos permite pensar en grandes cantidades, en esas ropas que les eran quitadas a las personas antes de su asesinato, y entonces por ahí las obras de Boltanski resultan más movilizantes, más diversas, más provocadoras que el clásico espacio del memorial. Y bueno, en los últimos años han imperado y han proliferado estas nuevas formas de conmemorar la Shoah y que salen del formato habitual y que siguen manteniendo viva las imágenes del horror y de la verdad.